Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, Esdras 7:6. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de preservar la escritura, copiaban y volvían a copiar la Biblia meticulosamente, incluso contando letras y espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Podemos agradecer a los escribas judíos por preservar las porciones del Antiguo Testamento de nuestras Biblias. Los judíos se volvían cada vez más conocidos como el pueblo del libro, debido a su estudio fiel de las Escrituras, particularmente de la ley y cómo había que seguirla. En la era del Nuevo Testamento, a los escribas muchas veces se les relacionaba con la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Ver Mateo 5:20, Mateo 12:38, los escribas eran maestros del pueblo, Marcos 1:22, e intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, dedicación y su apariencia externa de guardar la ley. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las Escrituras y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Las cosas empeoraron tanto que las regulaciones y las tradiciones que los escribas añadieron a la ley se consideraron más importantes que la propia ley. Esto dio lugar a muchos enfrentamientos entre Jesús, los fariseos y los escribas. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús conmovió a su audiencia declarando que la justicia de los escribas no era suficiente para hacer que alguien llegara al cielo, Mateo 5:20. Así que, una gran parte del sermón de Jesús trató con lo que le habían enseñado al pueblo, por los escribas, y lo que Dios realmente quería, Mateo 5:21 al 48. Hacia el final del ministerio de Jesús, Él condenó totalmente a los escribas para su hipocresía, Mateo 23:22, ellos conocían la ley, la enseñaron a los demás, pero no la obedecieron. En verdad, el propósito original de los escribas era conocer, preservar la ley y alentar a otros a que la guardaran. Pero las cosas salieron muy mal cuando las tradiciones humanas eclipsaron la palabra de Dios y la pretensión de la santidad reemplazó una vida de verdadera piedad. Los escribas, cuyo objetivo era conservar la palabra, realmente la anularon por las tradiciones que ellos habían transmitido, Marcos 7:13. ¿Cómo se desviaron tanto las cosas? Probablemente porque los judíos, después de sobrevivir a siglos de persecución y esclavitud, se aferraron al orgullo de mantener la ley y como ésta lo selló como el pueblo escogido por Dios. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, ciertamente tuvieron una actitud de superioridad, Juan 7:49, a la cual Jesús se oponía, Mateo 9:12. El problema más grande era que los escribas en el fondo eran hipócritas. Ellos estaban más interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. Eventualmente, fueron estos mismos escribas los que jugaron un papel importante en el arresto y crucifixión de Jesús, Mateo 26:57, Marcos 15:1, Lucas 22:1 al 2. La lección que todo cristiano puede aprender de la hipocresía de los escribas es que Dios quiere mucho más que los simples actos externos de justicia. Él quiere un cambio interno de corazón, Marcos 12:38 al 44, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Guardaos de los escribas. Después de tratar diferentes aspectos de la enseñanza de los escribas, Jesús pasa ahora a considerar algunas de sus prácticas, porque no hemos de olvidar que lo que creemos siempre condiciona lo que hacemos. Así que en estos pocos versículos Marcos nos va a presentar un resumen del largo discurso que encontramos en Mateo 23. Allí Jesús analizó y condenó de forma muy severa la hipocresía de los escribas y los fariseos, aunque no fue la única ocasión en que Jesús se dirigió al pueblo para advertirles del serio peligro que corrían si seguían sus enseñanzas. Otro buen ejemplo de esta denuncia lo podemos encontrar en el Sermón del Monte, Mateo 5:7. De allí podemos entresacar un versículo que nos puede servir para entender la gravedad del asunto tal como el Señor lo veía, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Tan peligrosa era la enseñanza y la práctica de los escribas, que Jesús no dudó en advertir a las multitudes públicamente mientras enseñaba en el templo. Lo que vino a decir es que no debían buscar orientación espiritual de ellos, puesto que toda la exégesis que estos expertos hacían del Antiguo Testamento era inválida y perversa. En otro momento Jesús lo expresó de la siguiente manera, Lucas 11:52, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Quizá nos sorprenda la actitud tan abiertamente hostil que Jesús mostró constantemente contra los escribas y fariseos, sobre todo en una época como la nuestra en la que en nombre de la tolerancia no son bien vistas acusaciones tan directas, pero el Señor sufría viendo cómo el pueblo sencillo era llevado a la condenación por esta causa. En esas circunstancias, lo cruel habría sido permanecer callado. No hemos de olvidar que la palabra nos ha sido dada para nuestra salvación, pero que es posible torcerla y pervertirla para nuestra destrucción. Segunda de Pedro 3:15 al 16, y siempre que veamos este tipo de cosas, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Pero, ¿cómo habían llegado los escribas a este punto? Bueno, no debemos pensar que estas personas entregadas al estudio y la observancia de las leyes del Antiguo Testamento se habían propuesto deliberadamente ser perversos y malos, más bien su intención era justo la contraria. Sin embargo, en algún momento sus ojos se habían oscurecido por la vanidad, la avaricia y la soberbia de su corazón, de tal manera que toda su enseñanza se había corrompido. En el Evangelio de Lucas encontramos que el Señor usó una ilustración para describir este proceso antes de hacer sus duras acusaciones contra ellos. Lucas 11:34, «La lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas». De todas formas, lo peor del caso fue que cuando Jesús les señaló el problema, en lugar de arrepentirse, se convirtieron en sus peores enemigos y le persiguieron sin descanso. En el pasaje que estamos estudiando en Marcos, el Señor resume el comportamiento de los escribas por medio de unas pocas pinceladas para que nos demos cuenta de que el problema fundamental de estos eruditos era que se perdían en su deseo de cosechar alabanzas para sí mismos y en su ambición por tener predominio sobre los demás. El evangelista Juan resumió su pecado de esta manera: amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, Juan 12:43. Por un lado, no se preocupaban en darle gloria a Dios, sino que la querían para sí mismos. Daban culto a su propio ego y les obsesionaba conseguir popularidad y fama. Pero por otro lado, tampoco buscaban la aprobación de Dios, sino que solo deseaban la admiración de los hombres. Para ello hacían grandes alardes de santidad en un intento permanente de conseguir reconocimiento religioso y social. La raíz del problema de estos religiosos es que su corazón estaba muy lejos de Dios y por lo tanto, toda su escala de valores estaba mal. Su actitud repercutió negativamente en cada aspecto de sus vidas, y lo mismo ocurrirá a todos aquellos que sigan sus pisadas. Consideremos algunas de las consecuencias. 1. Se convierte en un pecado de idolatría. Dios es el único que tiene el derecho de recibir la gloria y la alabanza. Cuando el hombre busca recibir gloria de sus semejantes, está usurpando un lugar que solo le corresponde a Dios y por lo tanto, en la práctica está negando que Dios es el único Dios, cometiendo un grave pecado de idolatría. 2. Impide la conversión. Tan preocupados estaban por su propia gloria que les impedía reconocer la gloria de Jesús y creer en Él. Ya en 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? 3. Anula el testimonio. Los pocos de ellos que llegaron a creer en Cristo no lo confesaban abiertamente porque no podían tolerar las burlas y el rechazo que les vendría por ello. Juan 12:42 al 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 4. Arruina el ministerio. Todo predicador que esté más preocupado por agradar a su auditorio que a Dios, jamás tendrá un ministerio bendecido por Dios. El apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera, Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 5.
convierte la vida espiritual en algo superficial y ostentoso. Sus deseos de atraer la admiración de los demás sobre ellos mismos les llevaba a practicar la religión de una forma ostentosa. Jesús describió la ridícula aparatosidad con la que daban limosna, oraban o ayunaban, Mateo 6:2, cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Frente al deseo de los escribas y fariseos de llamar la atención por cada cosa que hacían, Jesús enseñó que la verdadera piedad cristiana es ante todo secreta. Cuando oramos debemos buscar un lugar donde no nos vean, cuando ofrendamos debemos hacerlo de forma secreta, y cuando ayunamos debemos evitar que los demás lo sepan. 6. Convierte los rituales externos en un sucedáneo de la verdadera espiritualidad. La falsa santidad de estos fariseos tenía un efecto muy nocivo sobre la gente que los observaba. Muchas personas sencillas estaban impresionadas por la estricta devoción a los rituales externos con los que les gustaba exhibirse, de tal manera que habían llegado a creer que esa era la verdadera santidad que Dios buscaba. Pero en realidad, todo ese énfasis por cuidar su apariencia externa, solo servía para ocultar su sucio corazón.